Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas. Para este video tenemos material que tiene que ver con el tema 3. El tema 3 es el tema de los alimentos. Ustedes pueden revisarlo dentro de su temario. Yo les comentaré a grosso modo los diferentes subtemas que componen este tema, que es el 3. Entre otros tenemos el concepto de derechos de alimentos, la reciprocidad de la obligación alimentaria, el carácter personalísimo de los alimentos, la naturaleza intransferible de los alimentos, la inembargabilidad de los alimentos, la imprescriptibilidad de los alimentos, la naturaleza intransigible de los alimentos, el carácter proporcional de los alimentos, el carácter preferente de los alimentos, divisibilidad de los alimentos y las causas que extinguen la obligación alimentaria. Entonces, miren, para empezar y antes de hablar de artículos, conceptos o clasificaciones, quiero decirles lo siguiente, miren, el tema de los alimentos es el único dentro del derecho donde el incumplimiento se refleja inmediatamente en el cuerpo de una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no hablamos de dinero, que es abstracto, hablamos de si alguien come o no come, si alguien va o no va a la escuela, si alguien puede ir al médico o se tiene que aguantar el dolor, o si alguien vive con dignidad o si apenas sobrevive. Entonces, ¿cuál sería la idea clave para esta clase? El derecho de alimentos no castiga, no premia, no negocia. Lo que hace es proteger, ¿sí? El derecho de los alimentos lo que hace es proteger, protege. Entonces, estos temas son profundamente humanos, son profundamente incómodos y principalmente son sensibles. Ahora, cuando una persona demanda alimentos, no está pidiendo como tal dinero, está pidiendo básicamente que no la dejen caer, ¿no? Que no la dejen en el desamparo. Entonces, una vez sabiendo esto como una cuestión general, vamos a hablar del concepto de derecho de alimentos. Entonces, miren, todo esto es mucho más que dar para comer, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, a lo mejor no los tengo enfrente de manera física, pero ustedes se lo tienen que ir planteando. ¿Qué creen ustedes que son los alimentos? Y además yo sé que ustedes van súper adelantados y muy comprometidos y en consecuencia sé que entienden de lo que estamos hablando. Entonces ahorita, cuando yo les pregunte, ¿qué creen ustedes que son los alimentos? Ustedes en su mente seguramente van a pensar, pues los alimentos son comida, es dinero, es pensión y demás. Y entonces yo les voy a decir, ok, bueno, eso es lo que creemos, ¿sí? Eso es lo que creemos, pero jurídicamente los alimentos son todo lo que la persona necesita para vivir con dignidad. Y creo que ya les he dicho que la palabra dignidad es una de mis palabras favoritas y entonces los alimentos comprenden eso. Es todo aquello que es necesario para que una persona pueda vivir con dignidad. Entonces, vamos a hablarlo. El derecho de alimentos es el derecho que tiene una persona de recibir de otra todo lo necesario para su subsistencia y desarrollo integral cuando no puede procurárselo por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que incluye esa subsistencia y ese desarrollo integral? Lo que incluye es la alimentación, sí, refiriéndose a comida, vestido, habitación, atención médica, educación, transporte, recreación básica acorde a su edad,
y en algunos casos cuidados especiales. Estos cuidados especiales se aplican cuando la persona presenta algún tipo de discapacidad o enfermedad. Entonces, los alimentos no son para que alguien no se muera, son para que alguien pueda vivir como persona, ¿sí? Que goce de dignidad, de integridad. Entonces, vamos a hablar de ejemplos cotidianos. Un padre dice, yo sí le mando para comer, pero ¿qué es lo que pasa? Este padre dice, yo sí le mando para comer, pero ¿qué pasa aquí? No paga escuela, no paga médico, no paga transporte, no compra útiles, no cubre lentes, ¿sí? ¿Cuál sería en ese caso la conclusión jurídica? Bueno, pues la conclusión jurídica sería que ese padre no está cumpliendo con la obligación alimentaria, porque los alimentos no es solo comida, es proyecto de vida, ¿sí? Espero que hasta ahí estemos todos de acuerdo y en la misma línea. Entonces, vamos a hablar de un caso narrativo corto, miren. ¿Qué pasa si una madre demanda alimentos para su hija y el padre se molesta y le dice, ¿por qué tanto si la niña ni come tanto? Y ahí, por decir, podemos estar seguras de que la obligación alimentaria no se mide por el tamaño del estómago, sino por las necesidades de la persona. ¿Qué pasaría si a lo mejor una niña que necesita nutrirse de cuestiones como son la leche fuera alérgica a la misma? Entonces necesitaría reemplazar ese alimento por otro, ¿no? Lo cual provoca que todas las cosas se encarezcan. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que esa niña o niño está necesitando algo especial que entra dentro de los alimentos y que en este caso el padre y también la madre, desde luego, tienen esa obligación de proveer. Entonces, hasta ahí pudiéramos haber entendido lo que es la parte de el subtema 3.1, que es el concepto de derechos de alimentos. Entonces, para continuar y no reparar tanto, yo creo que hasta ahí ya quedó súper claro lo que es el derecho de los alimentos. Vamos a continuar y el subtema 3.2 nos habla acerca de la reciprocidad de la obligación alimentaria. Entonces, en cuanto a eso, ¿cómo pudiéramos interpretar la reciprocidad de la obligación alimentaria? Yo lo diría de una forma muy básica, muy burda si quieren, pero sería algo tipo hoy por mí, mañana por ti. ¿A qué voy con esto? Vamos a tratar de hacer una explicación sencilla. Miren, la obligación alimentaria no es vertical, ¿sí? Sino más bien es circular. Entonces, miren, la obligación de dar alimentos no va en una sola dirección, no es solo padres con hijos, ¿sí? También existe la obligación alimentaria entre cónyuges, también existe la obligación alimentaria entre concubinos, porque el derecho entiende algo básico. Las personas envejecen, las personas se enferman y las personas se vuelven en algún punto vulnerables. Entonces, para que quede bien aterrizado esto, vamos a hablar de un ejemplo. Un hombre abandona a su hijo cuando es niño, ¿sí? Nunca pagó pensión, nunca llamó, nunca estuvo. Años después ese hombre está enfermo, no puede trabajar, no tiene ingresos. Demanda alimentos al hijo, ¿sale? Entonces aquí yo les preguntaría, y sé que esto en algún punto ya lo hemos platicado, ¿es justo? ¿Es justa esta situación? Bueno, hablando de una respuesta jurídica, sí existe la obligación, porque la ley ve el vínculo jurídico, ¿sí?, del hijo para con el padre. Sin embargo, el juez puede valorar
¿Qué es lo que va a valorar en ese caso el juez? El juez va a valorar el abandono previo, la conducta del padre y el principio de equidad. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El principio de equidad. El derecho a alimentos no es ciego, ¿sí? Tampoco es vengativo, o sea, ojito ahí, no es ciego, pero tampoco es vengativo. Ahí les va otro ejemplo. Una madre cuida 30 años a su hijo con discapacidad. Cuando la madre envejece, el hijo ya adulto tiene obligación alimentaria hacia ella. Entonces, esto que les estoy diciendo es así, ok. Eso que les acabo de comentar es reciprocidad, ¿sí? Quien fue cuidado, cuida. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que quiero que vean es eso. Hay personas que están imposibilitadas por una cuestión, pudiera ser de discapacidad, a valerse por sí mismas y en consecuencia pues a valerse para otras personas, ¿no? Entonces también tenemos una máxima del derecho que nos dice nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, en el primero de los ejemplos que les mencionaba, pues un hijo que fue abandonado por el padre sí pudiera tener una capacidad económica para en el futuro encargarse de él, pero ahí es donde entra el juez y donde aplica, entre otros, el principio de equidad, ¿sí? Y allí es donde hablamos también de cuestiones de proporcionalidad y etcétera. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de el carácter personalísimo de los alimentos que encontramos en el subtema 3.3. Ahora, los alimentos básicamente se sienten en el cuerpo y no en el papel. Este subtema es clave para que entiendan qué tipo de derechos son los alimentos. Miren, hay derechos que puedes vender, que puedes ceder o que puedes negociar, y hay derechos que vienen pegados a tu persona. Los alimentos pertenecen a estos últimos, ¿sí? Están pegados a nuestra persona. Decimos entonces que los alimentos son personalísimos porque nacen de la necesidad concreta de una persona. Eso es el número 1. Número 2, se calculan según esa persona, según sus necesidades. Y número 3, se destinan exclusivamente a esa persona. No son abstractos, no son genéricos, no son intercambiables. Los alimentos son un derecho que viven en un expediente y en consecuencia viven o son para el cuerpo de quien los necesita, ¿sí? No es algo sencillo. Y ahí les va otra vez por si no lo dije de manera muy clara. Los alimentos no son un derecho que vive en un expediente, viven en el cuerpo de quien los necesita. En consecuencia, como ya lo dijimos, son exclusivos a una persona concreta y no se pueden vender, ceder o negociar. Entonces, hablemos de ejemplos claros. Un niño necesita comer, ir a la escuela, necesita atención médica. Ese derecho es del niño, ¿sí? De comer, de ir a la escuela, de tener servicios médicos, de tener algunas actividades recreativas. En consecuencia, ese derecho de ese niño, él no lo puede ceder a la mamá, ni al abogado, ni al abuelo, ni al tutor, ni a quien lo represente. No lo puede ceder a nadie porque el que necesita de esos derechos es él, ¿sí? ¿Sí queda claro hasta ahí? Entonces, que quede más claro todavía, la madre no es dueña del derecho de alimentos, es representante de su hijo, mas no es la titular. Ahora, una madre, estamos hablando de un nuevo caso, algo para que
podamos pensar un poco y cuando nos veamos podamos abordar esos temas si así lo desean. Una madre recibe pensión alimenticia del padre. Decide usarla para pagar sus propias deudas personales. Ahora, la pregunta sería, ¿eso que está haciendo esa madre es legal? Y lo que yo esperaría que ustedes me contesten, y yo sé que así sería, es que me contesten que no, que eso no es legal, porque los alimentos pertenecen al niño, a la niña o adolescente, no a ella, no a la madre. Entonces, cuando alguien desvía alimentos, no está robando dinero, ¿sí? Lo que está robando es bienestar. ¿Sale? Entonces eso es algo que tenemos que tener súper claro, súper entendido y no confundirnos para nada. Una madre que desvía el dinero, el recurso que está destinado para los alimentos de su hijo, no se está llevando el dinero, lo que se está llevando es el bienestar de la niña, el niño y o adolescente, ¿sale? Entonces vamos a continuar. El siguiente subtema es la naturaleza intransferible de los alimentos. Sí, es el 3.4. Y en ese sentido lo que tendríamos que decir de manera contundente es que los mismos no se heredan, no se ceden, no se negocian. Y este punto suele confundirse un poco con el punto anterior, así que hay que ser muy claros en él. Miren, si un derecho no puede separarse de la persona, tampoco puede transferirse a otra. ¿Sí me explico? En el primero hablábamos de eso, de que el derecho está pegado a la persona. En este caso ya sabemos esa parte y ahora lo que vamos a hacer es cumplimentar eso y decir, como no se puede separar, tampoco se puede transferir. Y aquí les va una explicación sencilla. Que los alimentos sean intransferibles significa que no puedes ceder tu derecho de alimentos a otra persona, no puedes pasarlo como si fuera un crédito, por así decir, ahora te presto mi crédito, no puedes, y no puedes venderlo, ni donarlo, ni heredarlo. Los alimentos no se cambian de nombre, ¿sí me explico? Entonces, bueno, continuamos porque yo creo que hasta ahí todo está claro. Vamos a hablar de ejemplos cotidianos. Una madre dice que el papá le pague los alimentos a mi hermana porque ella es quien cuida al niño. Y la respuesta correcta, la respuesta jurídica correcta tendría que decir no, eso no se puede, eso es incorrecto. El pago puede administrarlo otra persona, sí, pero el derecho sigue siendo del menor. ¿Sí ven? O sea, no importa dónde esté el niño ni quién lo cuide, el derecho es suyo. Si otra persona va a administrar esos alimentos o ese recurso, pues es porque es quien se va a encargar de la administración, pero el derecho sigue correspondiendo a la niña, el niño o el adolescente. Entonces, hasta ahí yo creo que todo súper bien. Ahora, hablemos de otro caso. Un adulto mayor recibe pensión alimenticia de sus hijos. Esta persona fallece. La pareja del adulto pretende seguir cobrando esa pensión. Y la pregunta es, ¿eso se puede? Y la respuesta es no, porque el derecho de los alimentos se extingue con la persona. Y ahí les va. Los alimentos acompañan a la persona mientras vive, pero no la sobreviven. O sea, ¿qué quiere decir? Se extingue la persona y como ese derecho va pegada a él, se extingue el derecho. Y como no se puede transferir, pues básicamente muere con él. Hasta ahí espero y no tendría por qué haber dudas. Entonces vamos a continuar. El subtema 3.5 de la inembargabilidad de los alimentos, y ahí les va. ¿Por qué no se pueden embargar los alimentos? Básicamente, y va a sonar muy romántico,
pero no se pueden embargar porque no se puede embargar la dignidad. Este es uno de los subtemas que más impacto genera cuando se explica bien. Y yo espero que a ustedes les quede muy claro lo que les voy a decir. Miren, si permitiéramos embargar alimentos, el derecho básicamente estaría autorizando el hambre, ¿sí? Si permitiéramos embargar alimentos, el derecho básicamente estaría autorizando el hambre. Entonces, los alimentos son inembargables porque están destinados a la subsistencia, protegen derechos humanos básicos y su finalidad es prioritaria. En palabras simples, no se puede quitar lo que se necesita para vivir. ¿Sí ven? No se puede quitar lo que se necesita para vivir. Por eso es que los alimentos son inembargables y el derecho no puede permitir que se embarguen. Entonces, hablemos de un ejemplo práctico. Una persona debe dinero al banco, tiene deudas civiles, tiene un embargo en curso, pero esa persona recibe pensión alimenticia. Pregunta, ¿el banco puede embargar esa pensión? Y la respuesta inmediata que ustedes me tienen que decir es no, no puede. ¿Por qué? Porque los alimentos están por encima de cualquier deuda. Entonces, hablemos de un caso narrativo. Un padre deja de pagar pensión alimenticia. La madre logra que le retengan un porcentaje del salario. El padre dice, no pueden quitarme eso porque tengo deudas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta jurídica correcta? Sería, sí pueden, porque la pensión alimenticia tiene prioridad. ¿Sale? Ya dijimos por qué, protege la dignidad, protege derechos humanos, es necesaria para la subsistencia, etc. Entonces, que un padre deje de pagar pensión alimenticia porque su argumento es que tiene otras deudas, otros gastos, etc., es, vaya, algo que no se puede hacer porque la pensión alimenticia tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de deuda. Aquí, y para resumirlo a una frase, tendría que ser la siguiente: primero se come, luego se paga. ¿De acuerdo? Entonces aquí eso no está en discusión. Entonces, hasta aquí hemos visto que los alimentos son un derecho humano, que el derecho decidió blindarlo, que no se vende, que no se cede, que no se hereda, que no se embarga, porque si eso pasa, si eso ocurriera, hagan de cuenta que la persona entonces quedaría sin defensa, caída, tirada, no sé cómo decirlo, sin protección. Y pues al contrario, el derecho lo que busca es proteger. Y en el caso de los alimentos, recordemos que si se están destinando los mismos es porque los mismos son necesarios. O sea, cuando hablamos de alimentos no hablamos de ningún capricho, de lo que hablamos es de una necesidad, ¿sí? Y hablamos de personas vulnerables, ya sean personas adultas mayores, ya sean personas con alguna discapacidad, y máxime tratándose de menores de edad, que ya dijimos que debemos referirnos como niñas, niños o adolescentes. Entonces ahí lo tienen. Ya en algún punto habíamos dicho que el derecho de familia tiene a sus personas favoritas y ya sabemos quiénes son. Entonces, en este caso, podemos resumir esa primera parte en eso. El derecho de los alimentos es un derecho humano, es un derecho que no se vende, no se cede, no se hereda, no se embarga, y si se cae, cae la persona también.
Ok, entonces, continuando. Para el subtema 3.6 que nos menciona la imprescriptibilidad de los alimentos, lo que tenemos que entender es que el hambre no se vence con el paso del tiempo. Miren, este subtema es ideal para explicar la diferencia entre el derecho y las cantidades. Ahora, ¿por qué? Porque el hambre no prescribe, ¿sí? El hambre no prescribe. Entonces, miren, decimos que los alimentos son imprescriptibles porque el derecho de pedir alimentos nunca se pierde, ¿sí? No importa cuánto tiempo haya pasado, mientras exista la necesidad, el derecho sobrevive. Entonces, el derecho a los alimentos no caduca como si fuera un yogur. El derecho de pedir alimentos es, en consecuencia, imprescriptible. Pero, y aquí viene un pero, las pensiones alimenticias vencidas sí pueden prescribir, según el plazo que marque la ley. Vamos a hablar de un ejemplo claro para que lo entiendan. Un menor nunca recibió pensión durante 10 años. Hoy puede exigir alimentos. Puede no poder cobrar todas las pensiones atrasadas si ya prescribieron. El derecho sigue vivo, pero el dinero atrasado, pues básicamente puede morir. Ahora, en un ejemplo más, una mujer nunca demandó alimentos porque tenía miedo, vergüenza, o dependencia emocional. Años después se separa definitivamente y demanda. Entonces, la pregunta sería, ¿es demasiado tarde? Y la respuesta correcta jurídicamente sería no. El derecho a alimentos no prescribe. La necesidad no se castiga por haber guardado silencio. Ahora, pasando al siguiente subtema, el 3.7, que es la naturaleza intransigible de los alimentos. Hay derechos básicamente que no se negocian. Este punto sirve para entender que sí se puede pactar y que no se puede pactar, ¿sí? ¿En dónde? Pues en el derecho de familia. Ahora, los derechos de subsistencia no se ponen sobre la mesa de negociación, es decir, el derecho de los alimentos. Que los alimentos sean intransigibles significa que no pueden ser objeto de acuerdos en los cuales renuncien a los mismos, no pueden eliminarse por convenios privados y no pueden condicionarse. En otras palabras, nadie puede firmar un acuerdo para pasar hambre. Esto de qué es la palabra intransigibles ya lo habíamos dicho y significa que no son los particulares quienes deciden, sino que es el Estado quien lo hace y en consecuencia ningún particular puede renunciar a un derecho que tenga que ver con alimentos. Y ahí les va el ejemplo cotidiano, sería el de dos padres que se divorcian y firman un convenio donde dicen el padre no dará alimentos y tampoco habrá demanda, ¿no? No va a dar alimentos y no se le va a demandar alimentos. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso es válido? Y la respuesta jurídicamente correcta es no. Ese acuerdo es nulo y no importa que esté firmado y que la madre haya estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque esos derechos de alimentos son intransigibles. Vamos a hablar de un ejemplo narrativo. Una mujer acepta no pedir alimentos porque el padre amenaza con no ver al hijo y quiere llevar la fiesta en paz. Años después, la situación económica empeora y la pregunta sería, ¿puede demandar aunque haya firmado un documento donde se comprometió a no demandar, etcétera? Y la respuesta jurídicamente correcta es sí. ¿Por qué? Porque los alimentos no se renuncian. Entonces, ¿cuál sería la clave aquí? Que la necesidad no se firma. ¿Qué quiere decir esto? Que los alimentos no tienen nada que ver con un acuerdo que hagan entre particulares, si dentro del mismo se está renunciando a ellos o si se está poniendo en una situación de vulnerabilidad de una persona que
o más bien a una persona que necesita de los mismos. Avanzando, el 3.8, el carácter proporcional de los alimentos. Fíjense, ni los lujos son injustificados, ni las miserias son legales, ¿no? Ni uno ni otro. Lujos injustificados no, pero tampoco miserias legales. ¿A qué vamos con esto? Miren, este subtema es Soros y lo que queremos entender es el equilibrio judicial. Aquí lo que podemos decir es que los alimentos deben ser justos, no deben ser simbólicos y tampoco deben ser abusivos. Y aquí les va, la pensión alimenticia debe fijarse considerando las necesidades del acreedor en primer término y en segundo término las posibilidades del deudor. Ni uno solo, siempre ambos. No se trata de castigar al que paga ni empobrecer al que recibe, ¿de acuerdo? Y aquí les va un ejemplo claro. Un padre gana mucho dinero, no puede dar una pensión mínima porque ya cumple, ¿sí? Porque eso viola la proporcionalidad. Ahí les va el caso contrario. Un padre tiene ingresos bajos, no puede fijársele una pensión imposible de cubrir. Entonces, ¿qué es lo que busca el juez? Lo que el juez busca es equilibrio, no venganza. Y ahí les va. Un niño siempre vivió con comodidades. Tras el divorcio, el padre quiere reducir drásticamente la pensión. Y aquí les viene la pregunta, ¿el niño debe bajar su nivel de vida? Y la respuesta jurídicamente correcta es no. Los alimentos buscan mantener en lo posible el nivel de vida previo. Creo que en la clase pasada alguien me comentaba respecto de este que canta rap, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el que es delgado, que es de Guanajuato, que una vez tuvo una entrevista con Franco Escamilla y dijo que tenía a su amigo el Chucky y el Botas y que se echó una frase de si tocas mi dinero, tocas el cielo, perro. ¿Cómo se llama? Ángel, se llama Ángel, Santa Fe Clan. Alguien en la clase pasada me mencionaba Santa Fe Clan y no sé qué, y con relación a la millonada que le pide su ex y demás. Y entonces en ese caso estaríamos hablando de proporcionalidad. Si cuando estaban juntos el niño gozaba de múltiples beneficios y una vida de opulencia, pues tras la separación lo que el juez va a buscar es que el niño siga viviendo en esa misma línea. Entonces, ¿por qué? Porque si no pareciera entonces un tema de venganza, ¿no? Por parte del papá, de como ya no estamos juntos, entonces ahora lo que hago es te castigo y no te proveo conforme a mis posibilidades. Entonces, todo eso tiene que ver con una cuestión de proporcionalidad. Entonces, el divorcio, ojo ahí, no divorcia a los hijos de su derecho a vivir dignamente. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hasta aquí hemos visto que los alimentos son un derecho que no se calla, no se negocia y no se fija al azar. El derecho protege la necesidad, pero también exige justicia. Entonces, vamos a hablar ya de los últimos, o ya estamos entrando a los últimos subtemas de este tema 3, que sería la divisibilidad de los alimentos. Ahora, este punto se refiere a cuando la obligación se reparte y es importante porque nos ayuda mucho a desmontar la idea de que una sola persona debe cargar con todo. Eso es mentira. Cuando hay varios obligados, la responsabilidad se comparte. Entonces, aquí decimos que los alimentos son divisibles porque si existen varias personas obligadas, la carga no recae sobre una sola, sino que se distribuye proporcionalmente. Entonces, la ley no busca héroes familiares, lo que busca es corresponsabilidad. Y hablemos nuevamente de ejemplos cotidianos. Un padre adulto mayor necesita alimentos, tiene 3 hijos. No es que uno vaya a pagar todo y los otros se van a lavar las manos, ¿verdad? La obligación se va a repartir entonces según
ingresos, posibilidades y circunstancias personales. Y ahí les va otro caso narrativo. Una hija ha cuidado sola a su madre durante años. Sus hermanos nunca ayudaron. La madre demanda alimentos. Y aquí la pregunta es, ¿solo esa hija debe seguir cargando con esa obligación de alimentos? Y la respuesta jurídicamente correcta tendría que ser no. Los hermanos también tendrían que ser obligados. Entonces, el cuidado no exime a los demás de su responsabilidad legal. Vamos a entrarle al 3.10 que nos habla del carácter preferente de los alimentos, y allí lo que vamos a decir nuevamente es: primero se vive, luego se paga. Y este es uno de los puntos más fuertes del tema y tiene que abordarse de manera contundente y decir con mucha fuerza y con mucha seguridad que los alimentos están por encima de cualquier otra deuda. Y ahí les va. Que los alimentos sean preferentes significa que se pagan antes que créditos, antes que préstamos, antes que tarjetas y antes que cualquier otra obligación civil. Entonces, la ley entiende que nadie puede pagar deudas si no puede vivir. Y hablemos de un ejemplo práctico. Un trabajador tiene un préstamo bancario, deuda con tarjeta y tiene también una pensión alimenticia por cubrir. ¿Qué es lo que se tiene que descontar primero del salario? Y la respuesta es la pensión alimenticia. Y ahí les va el caso narrativo para que lo adminiculemos con lo que estamos diciendo. Un padre argumenta: no puedo pagar alimentos porque tengo muchas deudas. La respuesta jurídicamente correcta es: eso no lo exime. Las malas decisiones financieras no se pagan con el hambre ajena, vamos a decirlo así. ¿Sale? ¿Por qué? Porque mientras él se endeuda, sus hijos no pueden estar pasando hambre. Por último, vamos a hablar de las causas que extinguen la obligación alimentaria. Ahora, cuando la obligación termina o se transforma, pueden ser esas dos cuestiones. Y aquí es importante que entiendan algo: los alimentos no son eternos y tampoco son por capricho, sino por necesidad. Ahora, los alimentos no castigan ni premian, lo que hacen es responden a la realidad. Y ahí les van las causas principales para que se extinga esta obligación. La primera es la mayoría de edad, cuando el acreedor cumple 18 años y puede mantenerse por sí mismo. Ojo, aquí un alto. Si sigue estudiando o no puede sostenerse, la obligación puede continuar. De ahí, la capacidad económica del acreedor. Si quien recibe alimentos obtiene empleo, tiene ingresos suficientes, la obligación se puede reducir o se puede extinguir. Ahí viene otra, la conducta indebida grave. ¿Qué sería esto? Cuando el acreedor ejerce violencia o incurre en conductas graves en contra del deudor. En esos casos el juez puede extinguir o limitar la obligación. Y una, pues que esta es lógica, el fallecimiento. La obligación se extingue con la muerte del acreedor o del deudor, de cualquiera de los dos. Y pues ahí de lo que tendríamos que estar conscientes es de que los alimentos no se heredan. Entonces, miren, para cerrar ya pues esta sesión, lo que sumaría yo aquí sería decir que los alimentos nacen de la necesidad, se sostienen básicamente por la dignidad y terminan cuando la vida cambia. No son eternos, ¿sí? Estas obligaciones no son eternos, los alimentos no son eternos, pero tampoco son opcionales, ¿sí? No son una opción. Es un derecho para el acreedor y una obligación para el deudor, y no es algo opcional. Entonces, bueno, con esto voy a cerrar este video. Les voy a encargar por ahí dos actividades, son dos actividades pues sencillas. Este video les va a servir para darse una idea.
y como siempre, lo que quiero saber es sus opiniones, lo que ustedes piensan, cuáles son sus criterios. Saben que me gusta mucho durante la clase que podamos intercambiar algunas ideas. Entonces les voy a pedir que hagan su tarea, la suban a la plataforma, pero se aseguren de que el día sábado la lleven consigo para entonces poder revisarla ahí en clase y poder intercambiar algunas ideas. Entonces, con esto cierro el video. Las actividades las voy a subir a la plataforma, son 2, y nos vemos el próximo sábado para poder platicar de cómo es que desarrollaron estas actividades. Entonces les agradezco mucho, pasen una muy bonita noche y nos vemos pronto.